El día de hoy, pues voy a estar terminando el tema que he estado predicando todo este mes sobre el pecado. El día de hoy voy a terminarlo porque ya estoy hablando mucho del pecado. Ya miro a algunos hermanos enojados, entonces vamos a terminar de predicar esto. Disculpen, hermano, a todos los que están acá, que no lo dije antes, feliz Día del Niño. A todos los niños que están en la iglesia. No lo tomen del lado malo, era del lado bueno. Muy bien. Hermanos, quiero hablar en esta mañana sobre una enseñanza a la cual he titulado, siempre bajo el tema de pecados, pecados de omisión y pecados de comisión, pecados de omisión y de comisión. No sé si este es un término nuevo para usted, si nunca lo había escuchado antes, o si ya escuchado esos términos relacionados a otros temas y pues ya entiende lo que significa, va a ser más fácil. Pero recuerde, apúntelo por ahí, si puede, pecados de omisión y pecados de comisión. Ahí donde está, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aprender su palabra. Yo quiero pedirle pues voy a pedirle al hermano Emerson que ore por nosotros, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo, esta mañana, dándonos a saber ayúdenos a poder entender lo que quiere decirse. Ayúdenos a poner por obra todas sus palabras en nuestro corazón, Señor. Su palabra, Señor, Señor, corazones, y podamos ponerla por obra. Dios te agradeciendo este día, y gracias por todo, en Jesús. Amén. Hermano, quiero decirle algo antes de empezar con el tema. No, esto no es parte de mis notas, pero he estado pensándolo mucho en estos días. Y estaba pensando, ¿cuál es el sentido de toda la Biblia? ¿Cuál es el sentido de toda la Biblia? ¿Alguna vez se lo he preguntado antes? ¿Cuál es el sentido de toda la Biblia? ¿Quién es el personaje principal de toda la Biblia? Quiero que lo descifremos así. El personaje principal de toda la Biblia es Dios. Ahora, ¿por causa de qué se escribió la Biblia? De una cosa, ¿de qué? ¿De qué? El pecado. ¿Y el pecado que habita en quién? En el hombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Biblia es eso. La Biblia es el libro que habla de un Dios mandando a su Hijo unigénito al mundo a rescatar a la humanidad por el pecado. Entonces, la Biblia habla de eso. Esas son las palabras principales en la Biblia. Dios, el hombre, el pecado. Y hermanos, y lastimosamente en una gran cantidad de iglesias en nuestros días ya no se está hablando del pecado. De hecho, una de las iglesias muy famosas en los Estados Unidos, yo creo que una de las iglesias más grandes donde un pastor predica y se llama Joel Osteen. No sé si lo han escuchado, y si lo han escuchado no lo vuelva a escuchar. Él tiene una iglesia, una mega iglesia, y él dice que no podemos hablarle del pecado a la gente porque el pecado ofende a la gente. Hermano, a mí no me importa si se ofende. Debe entender lo que Dios enseña sobre el pecado. Y de esta manera nuestra vida va a ser corregida a través de la palabra del Señor. Pero creo que una de las razones por las cuales el pueblo cristiano, ojo, no estoy hablando en general, sino del pueblo cristiano, creo que una de las razones principales por las cuales el pueblo cristiano vive en una era de comodidad espiritual es esta: por los pecados de omisión. En un momento le voy a decir qué significa pecados de omisión. Se nos hace, hermanos, tan fácil entender las cosas que no debemos hacer y no hacerlas. Esto es pecado de comisión. Aunque siempre hay un grupo que entiende lo malo y aún así decide hacer lo que entiende que está mal. Decide revolcarse otra vez en el lodo, decide volver a comer su asqueroso vómito. Y si usted cree que eso es cochino, no son mis palabras, son palabras de la Biblia. En resumidas cuentas, pecado de omisión, escuche bien, aquí voy a explicar los términos. Pecados de omisión. El pecado de omisión son los pecados que tratan el hacer lo que no debemos hacer. Perdón. El pecado de comisión
son los pecados que tratan el hacer lo que no debemos hacer. Y los pecados de omisión es no hacer lo que deberíamos hacer. Lo voy a repetir. Pecados de comisión son los pecados que hacemos que no debemos hacer. En otras palabras, los que cometemos. Por eso es la palabra ahí, la derivación de la palabra comisión. Es decir, pecados que cometemos que no deberíamos cometer. Esos son los pecados de comisión. Ahora, los pecados de omisión son las cosas que omitimos. Lo que no hacemos que deberíamos estar haciendo. Esos son los pecados de omisión. Ahora, me he dado cuenta, hermano, que los cristianos de hoy, todos los cristianos de hoy, viven satisfechos, creyendo que todo está bien en su vida, porque nadie lo mira en la cantina, porque no lo miran en el centro de prostitución, porque no lo miraron con una cerveza en la mano, o porque no le miraron la nariz blanca de cocaína, o porque no lo miraron vendiendo droga. Y se creen que están bien porque voy domingo tras domingo a la iglesia y de vez en cuando yo leo la Biblia y no ando haciendo las cosas malas que otros hacen. Y esto se debe a que los cristianos de nuestros días creen que el pecado es una cuestión cuantificable. Hermano, el pecado no es una cuestión cuantificable. Y le voy a decir a qué me refiero con esto. Hay gente que está diciendo, no, mis pecaditos son chiquititos. Tengo unas cuatro cositas ahí, de vez en cuando se me sale una mala palabra, un mal pensamiento, de vez en cuando reaccioné mal con mi esposo, con mi esposa, etcétera. Pecaditos chiquitos, me tiro unas mentiritas así piadosas, pero hay otros que cometen unos pecadotes grandotes. Así me han dicho muchos cuando vamos a evangelismo al hospital. Muchos dicen, no, mire, yo voy a la iglesia, yo ya tengo mi religión, vaya, predique los que están en la calle. La gente que anda en drogas, la gente que anda matando, que anda en pandillas, que anda delinquiendo. Entonces yo les digo, miren, también vamos a ellos, pero usted también necesita escuchar de un Salvador, porque si no usted va a ir al infierno. Y la gente está diciendo, hay pecados cuantificables, mis pecaditos son chiquitos y los pecados de otros son grandes. El pecado no es cuantificable. Si usted no lo sabía, hermano, si lo sabe, pues se lo recuerdo. Pero si usted no lo sabía, todos los pecados tienen la misma naturaleza para Dios. Y eso lo define todo, la palabra naturaleza. Es decir, si yo miento un poquito, esa mentira tiene la naturaleza pecaminosa. Si yo mato a alguien, matar a alguien, eso tiene la naturaleza pecaminosa. Y hay un pasaje en las Escrituras que dice que Dios habita en un lugar inaccesible, donde no puede entrar, dijo el apóstol Pablo, carne ni sangre. ¿Qué significa eso? No puede entrar el pecado. Ahora, que si yo quiero entrar entonces a ese lugar inaccesible, quiero entrar con un poquito de mentira, unas palabritas malas que se me zafaron de vez en cuando, unos malos pensamientos, y digo, Señor, lo mío no es mucho, yo voy a la iglesia de vez en cuando, déjame entrar. El Señor va a decir, no puedes entrar, porque tienes una naturaleza contraria a la mía. Dios es santo, siempre santo. Escúcheme bien. Ni siquiera existe la probabilidad de un 0.1% de pecado en Dios. Dios es 100,000 veces por ciento, 1,000,000 de veces por ciento santo. Entonces, por ende, si mi pecado es chiquito y quiero pasar, no voy a pasar. Ahora, si mi pecado es grande y quiero entrar a su presencia, no puedo entrar, porque llevo la misma naturaleza pecaminosa. Y si no me entiende, le voy a dar un ejemplo bien básico. El agua y el aceite. Hermano, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Así es la santidad y el pecado. Entonces, ojo, escuche bien, el pecado no es cuantificable. Pecado es pecado. Y debemos arrepentirnos ante Dios. Pero la gente está cuantificando el pecado, y principalmente los cristianos, para decir, ay no, mi pecado es pequeño, yo ando en la cantina y me siento tan bien, me siento tan a gusto con esto, y no, llevo una vida tranquila, y yo sé que Dios me ama, y los pecaditos que cometo Dios me va a perdonar, el día que me encuentre con Él, que no sé qué. Hermano, dejemos de pensar de esa manera. Eso nos hace encajar en los pecados de omisión. Porque decimos, no ando haciendo cosas malas, pero déjenme hacer la siguiente pregunta. ¿Y las cosas buenas que debe hacer? Sí, está bien que no ande haciendo cosas malas, está bien, pero las cosas buenas que debe hacer, ¿qué pasa con ellas?
¿Qué pasa? ¿Que por qué no lo está haciendo? Eso también es pecado y es pecado de omisión. Lo que usted está omitiendo, lo que yo estoy omitiendo, que debería estar haciendo y no lo estoy haciendo. Pecado no solo es andar en la cantina, pecado es que el cristiano no haga lo que Dios mandó a hacer. Y no, mire, no le voy a dar tanto detalle porque usted ya tiene el Espíritu Santo para que lo redarguya. El Espíritu Santo le está diciendo, hey, mira, estás fallando en esto. Hey, mira, hoy le decía a los jóvenes, hace un momento en el devocional, decía, jóvenes, lo más importante en la vida es sabiduría. Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme una cosa. Salomón le dice, dame sabiduría. Yo le decía la semana pasada a un familiar mío, le dieron 1.000.000 de lempiras, se cayó de un trabajo hace como 20 años y él dijo, ay, soy millonario, me regreso a mi país. Y con ese millón de lempiras se compró propiedades, vacas, casas y todo. ¿Y sabe qué? Tenía que pagarle a familias que le cuidaran las vacas, las casas, las propiedades. Poco a poco se fue quedando sin ni un peso, ahora camina vendiendo leche. Literal, no le estoy mintiendo. Ahora él está arruinado. ¿Por qué? Porque, hermano, necesitamos sabiduría para poder gobernar lo que Dios pone en nuestra mano. Necesitamos sabiduría. Eso le he dicho muchas veces a jóvenes de la iglesia. Necesitan ustedes pedir sabiduría para administrar lo que Dios pone en nuestra mano. Pero bueno, les decía esto a los jóvenes porque les decía al final, ¿cuántos de ustedes quieren sabiduría? Les digo, no me respondan, que yo sé que todos quieren sabiduría. Pero ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Están buscando sabiduría? Respóndanse. Porque quieren sabiduría, pero ¿leyeron su Biblia hoy? ¿Leyeron su Biblia ayer? ¿La leyeron antier? ¿La leyeron el día anterior? ¿La van a leer mañana? ¿La van a leer pasado mañana? ¿Y cómo es que quieren sabiduría? Quieren sabiduría sin buscar la fuente de la sabiduría, sin buscar la fuente del temor, sin buscar la fuente del discernimiento y la inteligencia. No puede obtener sabiduría en los libros. La sabiduría viene de parte de Dios. Busque a su Dios, pase tiempo con su Dios le va a dar sabiduría. Entonces, pecado de omisión. ¿Cuántos aquí están omitiendo la lectura de la palabra de Dios? Y cree que está bien solo porque está bien vestido en la iglesia, está sentado en una silla atencionando al mensaje, cuando el Señor sabe que no está dedicando el tiempo que debería dedicar a la lectura de la palabra del Señor. Pasa más tiempo en otras cosas que no se las voy a mencionar porque ya se las he mencionado en los temas anteriores. Hasta en pornografía pasan muchos y no en la palabra del Señor. Pecados de omisión, porque hay cosas que debe hacer y no las está haciendo. Les decía la semana pasada, ¿cuántos jóvenes están aquí porque usted los trajo? ¿Qué persona está aquí porque usted lo trajo este mes? ¿A qué persona le testificó este año y fue salvo y está aquí en la iglesia? ¿Esos son pecados de omisión? Usted no está haciendo lo que Dios quiere que haga. No estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y esos son pecados de omisión. Vamos a la Biblia, a Santiago capítulo 4, versículo 17, para poder ratificar esto. Santiago 4, versículo 17. Vámonos todos ahí, hermanos. Después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Supuestamente yo le estoy dando una pista diciéndole después de Hebreos está Santiago. Y el problema es que ¿a dónde está Hebreos? Santiago capítulo 4, versículo 17. Si usted lo tiene, lea conmigo. Si no, voy a esperar un segundito para que todos lo tengan. Hermano, no quiero terminar muy tarde, pero si terminara muy tarde, no se preocupe, que hay algo de comer al final, entonces no tenga prisa por irse, ¿verdad? Aparte, si lo tengo una hora, mire, lo que tengo que predicar son 40 minutos. Cuando me paso es una hora 10 minutos. Si me pasara tanto así, de 1 hora 10 minutos o 1 hora 20 minutos, hermano, más pasaba en la novela usted antes, acuérdese. 2 horas, 3 horas. Se tiraba 2 películas en ráfaga, hermano, ni se dormía, ni le daba cansancio, ni comía, ¿verdad? La serie, toda la noche, y la predicación le aburre. Entonces no se canse. Santiago 4:17. Dice el versículo 17, a menos que sea de Chosen, ¿verdad? Que sea lo escogido. Ahí sí desvélese y mírenla, que es muy bonito. Habla de Jesús. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Las cosas que usted debe hacer y no las está haciendo. Se sale del carro y el Espíritu Santo le dijo, hey, ¿y los tratados?
Ay, no, ya me vine, me da pereza regresarme al carro. Pecado de omisión. Ya si son noche, son las 9, 10 de la noche y usted se va a acostar y se acuesta y usted mientras está acostado ahí, como usted estaba bien cansado, se acostó, estaba ya listo para dormirse cuando se acordó que es cristiano y dijo, ay, yo debería orar. Pero siente, ay, Señor, pero tú sabes que estoy cansado, Padre, aquí nomás voy a orar. Pecado de omisión. Le digo a los hermanos, está bien que ore acostado, está bien que ore parado, está bien que ore manejando, está bien que ore en el baño, está bien que ore en cualquier lugar, porque la Biblia lo manda. Pero debe acostumbrarse en su rutina diaria a arrodillarse ante Dios, porque la palabra de Dios dice que ante Él se doblará toda rodilla. Entonces, día a día yo creo que tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, aquí estoy para darte honra, gloria, porque tú te la mereces, porque tú eres digno. Pero se acostó en la cama, está cansado y dijo, Señor, aquí voy a orar, y se pone a repetir la misma oración que repitió ayer. Gracias, Padre, por este día, así medio que titubeando, ¿verdad? Gracias por este día. Ay, Señor, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por la salud. Amén. La Biblia dice en San Mateo que no hagamos oraciones repetitivas como los fariseos, que creemos que por nuestra palabrería seremos oídos. Esos son pecados de omisión. De repente el Espíritu Santo lo redarguyó y le dijo, hey, mira, tu vecino, tu compañero, tu amigo no es cristiano, deberías decirle. Pero, ay, ¿qué van a decir los que me miren, los que me escuchen? Van a decir que soy raro, que soy anticuado. ¿Qué importa? Ayer íbamos a evangelismo, nos bajamos del carro y me pongo el único pantalón nuevo que tengo. y me pongo ahí, voy con mi pantalón bonito, supuestamente yo, y con mi camisa. No, si los demás me miran feo, no importa, hermano, con tal que yo me sienta bonito, ¿verdad? Y voy bonito, con camisa bonita y zapatos limpios, voy a ganar almas y me bajo, ¿verdad? Voy caminando ahí con los demás y de repente viene un carro a toda velocidad porque había pasado la lluvia, se pasa por un charco y me la tira todo el charco a mí. No le dije nada porque yo, hermano, yo semana Kenia detrás. No, es broma. Pero yo me quedé pensando, qué barbaridad, cómo me tiró el lodo este hombre. Me quedé pensando, no dije nada. Y después alguien se me acercó y me dice, pastor, lo llenó de lodo, que no sé qué. Y le dijo, no, pero hubiese preferido que bajara el vidrio y que me insultara porque así ganaba más recompensa con Dios. No sé por qué le dije eso, pero de verdad se me olvidó. Pero sí, tenía un propósito. Pero estoy tratando de decir eso, los pecados de omisión, pecados que hacemos, cosas que no hacemos, y por no hacerlas, estamos fallando. Sé que en el transcurso de la predicación me voy a acordar por qué les dije eso. Tenía un propósito importante. Pero dice el pasaje, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pareciera esta una verdad casi no predicada. Pareciera que los púlpitos hoy en las iglesias están nada más, se está predicando en los púlpitos cosas que la gente quiere escuchar. No se habla de pecado. Y si se habla de pecado, no se habla de los pecados de omisión. Yo sé que más bien este es un término nuevo para muchos. Y hermano, pero esta es una verdad muy mencionada en las Escrituras, hablando de los pecados de omisión. Aunque sea nuevo el término para usted, para mí, para muchos, es una verdad muy mencionada en las Escrituras, mencionada a través de personajes, de sus historias, sus relatos, que nos enfocan en esta dirección, pero que es una verdad que hemos dejado desapercibida. Quiero mostrarle algunos ejemplos de personajes en la Biblia que cometieron pecados de omisión. Vámonos a 1 Samuel 15, versículo 3. 1 Samuel 15, versículo 3. 1 Samuel 15, versículo 3. Vámonos todos ahí. 1 Samuel 15, versículo 3.
Si ya lo tiene, hermano, lea conmigo el versículo 3, solo el versículo 3, dice el versículo 3. Samuel estaba, vamos a ver, 15, me equivoqué, estoy leyendo el 15, el 5, perdón. Vamos a leer 15:3, dice, ve pues y hiere a Amalec. No es que así se llamaba el rey, sino que así era el pueblo, los amalecitas. Y luego le dijo, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Miramos aquí un mandato que Dios le está dando a Saúl. Ya usted conoce al rey Saúl. Y Saúl le dijo que fuera y que hiriera a Amalec, que hiriera a su rey, que hiriera a los niños, que hiriera a unos de pecho. Usted puede decir que cruel esa ordenanza de Dios. Hermano, el pecado es más cruel. El pecado es más cruel. Dios, para poder exterminar el pecado, eso era lo que hacía antes. Él decía, no me dejen a nadie, ni las mujeres embarazadas. ¿Sabe por qué? Porque existen pecados generacionales. Y mire, si yo llevo acarreando un pecado generacional, ese pecado se lo voy a pasar a mi chiquito, al que está en el vientre de mi esposa, y ese, el día de mañana, se lo va a pasar a su hijo. Y si yo cometí pecado, ese va a cometer 3 veces más. Y así el pecado se va a multiplicar. Entonces Dios dice, la única forma de limpiar esta tierra es limpiar a la humanidad, como dice en Génesis 6:6, porque el hombre está perverso y su pensamiento es de continuo al mal. Entonces la forma de poder limpiar la tierra es limpiar a todos exterminar los seres humanos. Una vez me dijo un hombre a mí, eso es lo que a mí no me gusta de Dios, y por eso yo no soy cristiano, porque cómo es que Dios se manda a matar mujeres en el antiguo tiempo, mujeres embarazadas y niños. Y mire, a Dios no le importa si usted no comparte eso con Él. Así de sencillo. Él es soberano. A Dios no le interesa si usted está en desacuerdo. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios hace lo que Él cree que está bien. Y lo que Él cree que está bien, va a estar bien. Él no tiene que pedirme permiso a mí. Pero estoy diciendo acá, Dios le dice a Saúl, ve, mátalos a todos, no dejes a nadie. Bueno, resulta que Saúl se va para la guerra, y cuando estaba allá en la guerra, Saúl le pide opinión a sus amigos, a los guerreros, al pueblo, y le dicen, oigan, ¿saben qué? A mí me parece que podríamos llevarnos las vacas de aquí porque son bien gordas, valen mucho dinero, son de raza. Sí, literal, así fue. Y le dijo, ¿saben qué? Que esta gente tiene mucho dinero. ¿Qué les parece si nos sacamos lo más preciado? Le perdonamos la vida al rey y todas las vacas y los bueyes y lo llevamos, y las vacas no es que nos las vamos a quedar, nos vamos a ir y se las vamos a dedicar a Dios, las vamos a sacrificar para Él. O sea, la gente dijo, fíjate, Saúl, que parece buena tu idea, llevémonos las vacas y de todas maneras se las vamos a sacrificar a Dios mismo, solo perdonémosles la vida al rey y matémoslos a todos los demás. Y así fue, los mataron a todos, se llevaron al rey y se llevaron lo más bonito de los animales. Y mire lo que Dios le respondió después de que ellos hicieron esto. Vámonos al versículo 10, siempre en el capítulo 15, versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 23 si podemos, si no, pues algunos cuantos versículos. Versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. Samuel era el profeta, para los que no entienden el contexto. El profeta Samuel fue el que le dijo, hey, ve y Dios te manda a que hagas esto, a través del profeta. Entonces el versículo 10 dice que vino palabra de Jehová nuevamente al profeta diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué tremendas palabras. Imagínense que Dios diga, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele haberte puesto a ti ahí en ese lugar que te puse? Mejor no te hubiera puesto. Mire, esas son palabras que quebrantan el corazón de un ser humano. Así pasó con Saúl. Sigamos leyendo. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín? Y mire esa frase, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Eso es pecado de omisión. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he oído la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, este versículo es muy importante, presta atención acá. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Me llama la atención que el versículo 23 menciona la palabra obstinación. Yo he escuchado esa palabra en muchos hogares. Hay padres que le dicen que son un obstinado, son un rebelde. Y en efecto, son sinónimos. La obstinación es rebeldía. Pero, hermano, me llama mucho la atención esto. Escuche bien esto. Que la obstinación mencionada en el versículo 3 es un pecado peligroso de terquedad espiritual. Escuche esa frase. La obstinación es un pecado peligroso de terquedad espiritual. ¿Sabe quién dijo eso? Parece que lo haya dicho Spurgeon, ¿verdad? ¿Sabe quién lo dijo? La inteligencia artificial. Es increíble que hasta la inteligencia artificial describe el pecado de obstinación de una manera tan clara y verídica. La inteligencia artificial dice que es un pecado peligroso de terquedad espiritual. Ahora, para que entendamos eso, el término griego para referirse a la obstinación es autades. Presta atención a esto, no es que quiero que usted aprenda griego, es porque tiene un propósito. Autades significa soberbio, obstinado, y está relacionado con el concepto de una voluntad propia que se opone a la voluntad divina. ¿Cuántos cristianos en la iglesia no dicen, ay hermano, pero es que a mí me parece, pero es que yo creo, yo opino? Hermano, ¿qué importa lo que usted piense, lo que usted cree, lo que a usted le parezca que está bien? Importa lo que Dios dice que está bien. Importa lo que Él dice que debemos hacer. Ay no, hermano, pero es que yo pienso que si lo hiciéramos de esta otra manera, no ande pensando, hermano, ya hay un mandato de parte del Señor que no podemos cambiar. No me va a decir, ay hermano, pero es que mire, yo pienso que si cambiamos el evangelismo para hacer tal cosa, no piense en cambiarlo, ni siquiera se le ocurre esa idea, es un mandato de Dios. Tenemos que ir, debemos hacerlo, hágalo siempre. Ay hermano, pero es que yo creo, no ande creyendo, hágalo. Simplemente obedezca, si no lo hace es un pecado de omisión. Voy a mencionar algo que la persona que está afuera me dijo. No lo voy a mencionar en altavoz, pero que no me escuche. Estamos rentando para los niños hoy. Ella me dijo, yo pienso que mi diezmo, yo no lo debo dar a la iglesia. Yo se lo debo dar a la gente pobre, a los necesitados en la calle, a las familias que necesitan. Claro, de una manera muy sabia yo empecé a explicar la situación. Pero yo le voy a decir a usted,
Hermano, a Dios no le importa lo que usted piense. Usted debe hacerlo como Él manda. Primera, la palabra del Señor dice en Malaquías 3, tráelos al alfolí. Trae tus diezmos al alfolí. No es que se te ocurra hacerlo de otra manera. No, hágalo de la manera que Dios quiere. Ahora, si usted dice, ay no, pero es que sí, hermano, yo tengo una carga bien grande por los necesitados en la calle. Bueno, también ayúdenles, pero traiga con lo que el Señor ha estipulado que usted debe traer a la iglesia. O sea, lo que estoy tratando de decir con estos ejemplos es, ni se le ocurra cambiar lo que Dios ya ha estipulado. Y si quiere cambiarlo, son pecados de omisión. Y eso fue exactamente lo que pasó con Saúl. Le dijo, ve y aquí, mira, te digo específicamente lo que vas a hacer. No, a Saúl se le ocurrió cambiar de plan. Y por esa decisión le digo al Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento me pesa haberte puesto y te voy a quitar. Te voy a quitar. Hermano, qué triste es que el Señor un día piense lo mismo de nosotros y que diga, me pesa haberte dado ese carro. Pensé que lo ibas a usar como dijiste que lo usarías. Me pesa, ahora te vas para la cantina en el vehículo. Ahora, les conté eso de un joven en Santa Teresa, cuando yo estaba allá, me dijo, hermano, ore por una moto, yo quiero comprarme una moto, ore al Señor. Y cuando el Señor le dio la moto, entonces en la moto se iba para los partidos de fútbol, ya los domingos, después del culto, ya después ya no se iba después del culto, se iba antes. Empezó a perder los cultos y ahora anda en las cantinas y ahora ya no es parte de la iglesia. Hermano, no esperemos que ese día que el Señor diga, me pesa haberte dado los hijos que te di, porque pensé que ibas a hacer un buen trabajo y no lo estás haciendo. Me pesa haberte permitido que te casaras, mejor no te hubieras casado, estuvieras mejor solo. Y que el Señor diga, me pesa haberte dado, hermano, no le voy a dar tantos ejemplos, búsquelo usted en su vida personal y piensen si usted está usando lo que Dios le ha dado para honrar su precioso nombre. Si no, el Señor diría lo mismo, me pesa esto, porque no lo estás haciendo con el propósito que yo pensé que lo harías, o que dijiste que lo harías. Hermano, vámonos a nuestras Biblias en el libro de Jeremías para mancomunar esta historia de Samuel, capítulo 50. Jeremías, capítulo 50. Vamos a leer ahí en Jeremías, capítulo 50, el versículo 31. Jeremías 50, 31. Y vamos a leer la primera parte del 32. Jeremías 50, 31. Si usted ya lo tiene, lea conmigo ahí, lleve la lectura, siga con sus ojos. Jeremías 50, 31 dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio. ¿Recuerda lo que estábamos hablando? Que la obstinación significa soberbia. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Mire, ahí nomás que dice, hay personas que dicen, ay pastor, a mí me da pesar de fulano de tal, porque que mire cómo sufre. Pastor, está en una miseria, yo quiero ayudarle, hagamos algo. Hermano, muchas veces usted no sabe si es la voluntad de Dios que está en esa miseria para que aprenda una lección. Usted no sabe si ha vivido tan negligentemente para con su Dios y ha sido tan rebelde que Dios lo llevó a esa miseria para que entonces busque a su Dios. Y cuando usted quiere ayudarle a alguien a quien Dios está disciplinando, usted no está haciendo bien. Entonces, la rebeldía, hermano, es un pecado que enoja al Señor, entristece al Señor y por ende traerá consecuencias horribles. Está hablando aquí de Primera de Samuel, el primer ejemplo de pecado de omisión, alguien que no hizo lo que debió hacer. Luego voy a dar dos ejemplos más y vamos a terminar para no cansarle. Todavía faltan 10 para las 11, hermano. Dos personajes más para no cansarle. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Siempre estamos hablando de pecados de omisión. Primera de Crónicas 13, versículo 7.
13:7 vamos a leer hasta el versículo 10. Primera de Crónicas 13:7 al 10 dice de la siguiente manera. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes se tropezaban. Usted puede decir que bueno lo que hizo Usa, pero Dios no le mandó a hacer eso. Entonces dice el versículo 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Hermano, aquí miramos otro ejemplo. Ya les mencioné el ejemplo de Saúl. Miremos el ejemplo de Usa. Qué terrible ejemplo de Usa. Da mucho pesar. Alguien que no tenía mala intención. Y eso pasa con muchos cristianos. Usted dice, ay pastor, yo no tenía una mala intención. Yo no pensaba hacer algo malo. No pensé que esto me iba a llevar tan largo. Así es el pecado, progresivo. Una vez que usted empezó el camino del pecado, no se va a detener. Va a seguir y seguir y seguir, y el pecado va a traer consecuencias que dolerán su vida y que lastimarán a los que más cerca están de usted. Cualquiera dice, pobrecito Usa. Usa no hizo nada incorrecto. Pareciera que todo estaba bien. No, el problema de Usa fue que él cometió pecado de omisión. Dios no le dijo que hiciera lo que hizo y él se atrevió a hacer algo que Dios no le había mandado. Pecado de omisión. La frase que usaríamos hoy para poder hablar con Usa, si es que Usa estuviera vivo o que hubiese salido vivo después de esa. He escuchado gente que a veces cuando hay muchachos que andan en motos y andan corriendo y andan como locos, ahí en Santa Teresa lo he escuchado, hay gente que dice, ay, me gustaría que se matara para que aprendiera una lección. Ellos dicen matara para referirse a que se cayera. Me gustaría que se cayera para que aprendiera la lección. No, hermano, si se mata no aprende ninguna lección. Lastimosamente Usa no aprendió ninguna lección. Pero la gente que estaba ahí alrededor debía aprender la lección. Y si nosotros pudiéramos referirnos a Usa personalmente, usando frases contemporáneas, quizás le diríamos a Usa, Usa, no seas metiche. ¿Quién te mandó a hacer eso? Quizás le diríamos a Usa, Usa, de lejitos, te miras más bonito. Quizás le diríamos a Usa, Usa, ver y no tocar. No hagas lo que no te han pedido hacer. De la misma manera están los cristianos y las iglesias de nuestros días. Las iglesias contemporáneas de hoy están pensando que le tienen que ayudar a Dios. Por eso han introducido a sus iglesias música pagana, han impulsado relaciones juveniles prohibidas, han adoptado el estilo popular carismático. Ya las corbatas o la ropa decente de las señoritas para ellos están pasadas de moda. Ahora hay que enseñar las piernas, las alas y la pechuga, como que estuvieran en Pollolandia, ¿verdad? Hermano, nadie puede inventar nada para traer jóvenes a la iglesia o más personas a la iglesia. No debemos intentar ayudar a Dios, que a Usa le fue muy mal. No intentemos ofrecer nuestra mísera ayuda al Creador de los cielos y de la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hagamos nada para traspasar los linderos de su sana voluntad. Debemos simplemente obedecer a su palabra. Y lo que Él nos ha mandado a hacer, hacerlo. Pero lo que Él no ha mandado a hacer, no lo haga, hermano. No lo haga. Y esa es la razón por la cual muchas religiones han surgido en nuestros días. Ay, es que a mí me parece que sería mejor de esta manera. No, no ande opinando. Guíense en la palabra del Señor. ¿Sí? Imagínense qué ridículo. Los mormones que no beben café. Ayer, antes del evangelismo, se vino una tormenta bien fuerte, bien grande. Y estábamos ahí en la tormenta y ya era hora del evangelismo. Entonces le digo a la hermana Luz, prepárese un café. Y vamos café y compremos pan y se sabe, todo buen hondureño, todo buen catracho, cuando se viene el agua,
hacemos café y bebemos café con pan. Entonces le digo, antes del evangelismo, hágase un cafecito, bebemos café con pan, se nos quita el frío, agarramos fuerza por la cafeína y nos vamos al evangelismo. La hermana se pone a hacer el café y vaya, se me olvidó por qué le estoy contando eso también. No crea que es broma, es cierto. Y entonces, ese es el punto. Vaya, y entonces yo digo, bueno, aquí nos vamos a... Este es problema familiar. Mi papi es así también, se le olvidan las cosas cuando predica. Y así es mi abuelo y así son todos. Pero bueno, entonces yo les digo, hermanos, bevámonos un cafecito, hombre. Cafecito bien rico. Yo me comí 3 panes y me fui. Bien rico el café. Imagínense los mormones que se han inventado que no tienen que beber café. ¡Qué tontería! ¿A dónde dice eso la Biblia? Pero eso pasa con las religiones cuando están tratando de hacer cosas. No es que a mí me parece. ¿Qué importa lo que a usted le parece? Vea lo que Dios dice que debe hacer. Los testigos de Jehová dicen que no se deben hacer transfusiones de sangre porque la sangre está en la vida. Mentiras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. ¿Cuál sangre? Jesús es la vida. Y así de sencillo. Pero eso pasa porque andamos buscando más cosas. Ay, ¿cómo lo interpretas vos? Ay, ¿cómo lo interpreta usted? No, miremos lo que la palabra de Dios enseña. Sin doble interpretación a lo que el Señor nos guía. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no debemos hacer lo que pasó con Asa. Asa pensó, ay, que a mí me parece que de esta manera voy a hacer bien. Dejemos de andar pensando de esa manera, dejemos esos pensamientos, busquemos lo que el Señor quiere que hagamos y punto, nada más, no le busque más pelos al gato, hermano. Así de sencillo, lo que el Señor ha prescrito, ahí está escrito ya. Sigamos sus rudimentos. Tercer ejemplo, y aquí voy a terminar. Vamos a San Mateo 21, versículo 28. San Mateo 21, versículo 28. San Mateo 21, versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 31. San Mateo 21, 28, y si algunos adultos después quieren entrar al trampolín, también pueden entrar. Aguanta adultos, me dijo la muchacha. San Mateo 21, versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 31. Dice el versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pecado de omisión. Pecado de omisión. O cristianos que pretenden una cosa que no viven. Cristianos que le dicen a la gente cosas que no hacen. Pecado de omisión. Y tenemos de esos 2 cristianos en todas las iglesias, seguramente hay acá también. Cristianos que dicen, sí, Señor, iré, y no va. Pecado de omisión. No hace lo que debe hacer. Hermano, y creo que esta es la situación que más nos caracteriza. Preste atención a esto. Creo que esta es la situación que más nos caracteriza hoy en día. Esta situación, pecado de omisión. Una generación de cristianos que simplemente le dicen que no a su Señor. Definitivamente, en relación al tema de las misiones, yo personalmente creo, hermano, no sé si otro cree diferente y está bien, pero yo personalmente creo que Dios quiere que usted vaya. Siempre que hablamos de misiones, mire, ahorita estaba bien alegre porque se recogió ofrenda misionera y hay muchos hermanos que lo escuché preguntar, hermano, ¿cuál es la misionera? Y dije, vaya, qué bonito. Qué bonito que hay gente que ya está predispuesta para poder apoyar misiones. Pero estaba pensando en esto, escúcheme en esto. Personalmente yo creo que Dios quiere que usted vaya.
Mire, Dios no está principalmente preocupado, Él nunca está preocupado, pero Él no está principalmente interesado en que usted dé dinero para las misiones. Dios no está principalmente interesado en que usted ore por misioneros. Dios está principalmente interesado en que usted vaya. ¿A dónde lo dice? San Marcos 16:15. Y Él dijo, id. Él no dijo ora. Él no dijo da. Él dijo, ve. Ve. Ahora, yo creo que el cristiano debe entender que usted debe ir. Personalmente, usted debe ir. Deje esa idea de pensar de que, ay, como nuestra iglesia apoya misiones, entonces yo tengo que dar más para las misiones. Bueno, qué bien que dé más, pero usted debe ir. Usted debe ir. ¿A dónde lo va a llamar el Señor? No sé a dónde lo va a llamar el Señor. Dios lo va a llamar quizá a levantar otra iglesia aquí en la ciudad. Dios va a llamarlo a usted para que usted sea la mano derecha de su pastor. Dios lo va a llamar a usted para que sea asistente de pastor. ¿A qué Dios lo va a llamar? Usted debe de ir. Y principalmente ahora en la iglesia local, Dios lo está llamando a usted a ganar almas. Usted debe ir, usted debe ir. No tiene que orar por los que van, si es que ora por los que van. Pero usted debe ir. Ahora, si no va, entonces, hermanos, aquí es cuando estas palabras de Jesús duelen bastante en mi corazón. Porque Jesús sabía que había muchos que no irían. Porque Jesús sabía de que habría muchos que harían caso omiso a este mandato. Entonces Jesús dijo, ok, entonces, pedid obreros para la mies. Si el Señor está diciendo, si no quieres ir, ok, pide obreros para la mies entonces. Hermano, y esto es algo que usted debe estar haciendo. Pedir obreros, Señor, levanta obreros en la iglesia, levanta predicadores, levanta. Mire, ahorita yo me voy para los Estados Unidos, me faltan 11 días ya. Cuando yo me vaya, aquí quedan obreros. Quedan personas. Están preparadas, están listos para ejercer la labor. Por eso debemos pedir obreros. Hermano, mire, aquí no está toda la iglesia, falta gente, falta bastante gente, faltan familias enteras y las sillas están llenas. Los niños están afuera, si los niños estuvieran acá, esto estuviera lleno. Una visión grande que tengo en mi corazón, ¿sabe qué es? Derrumbar esta pared, derrumbar aquella, dejar esta, ampliar 2 metros para allá, 2 metros para allá, 2 metros para adelante, hacer la iglesia más grande, encielar. Esa es una visión que tengo. ¿Tenemos el dinero? No lo tenemos, pero al menos tenemos la visión. El Señor dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Pero es gente que usted debe traer. Es gente por la que usted debe orar. Son obreros por los que usted debe orar. Eso es pecado de omisión. Si usted no lo está haciendo, está cometiendo pecado de omisión. Debe orar por la visión de su pastor, por las visiones de la iglesia. Pecado de omisión. Hermano, involúcrese en las actividades de la iglesia. Venga a los servicios. Venga a los servicios, hermano. Involúcrese. Dé para las misiones. Ore por los misioneros. Dedique tiempo personal para orar. Busque a su Señor en oración. Semana tras semana yo estoy orando por ustedes. Semana tras semana yo estoy orando por pastores amigos que tengo en Estados Unidos. Semana tras semana yo estoy orando por misioneros. Hoy en la mañana yo estaba orando por misioneros, los misioneros que apoyamos. Y no solo por los que apoyamos, estaba orando por los misioneros que ni siquiera conozco. Yo le decía hoy al Señor, Señor, ¿cuántos misioneros están en diferentes partes del mundo sufriendo, llorando, sin su familia, angustiados, mujeres embarazadas, mujeres criando sus hijos y están ahí por predicar el evangelio? Y un pueblo aquí que está cómodo, de brazos cruzados, sin orar por ellos, sin pensar en ellos, sin dar para ellos. Esta mañana el Señor puso una visión en mi corazón y decía, yo le decía al Señor esta mañana, Señor, dame una visión por misioneros cada año.
Cada año yo quiero decir, Señor, manda misioneros este año, manda 2 misioneros este año, que podamos apoyarlos. Siguiente año manda otros 2, que podamos apoyarnos. Yo decía, cada año, si apoyamos un misionero cada año, después de 50 años vamos a tener 50 misioneros. Necesitamos una visión, una carga por aquellos que predican el Evangelio, que sufren por el Evangelio. Así que, hermano, involúcrese en las actividades de la iglesia, venga a los servicios, vaya al evangelismo, mande a sus hijos a todas las actividades de la iglesia. Sea rígido cuando los maestros de escuela dominical dicen que deben aprenderse versículos. Mire qué bello lo que aquí pasó. Mi corazón estaba saltando de emoción, de alegría, de gozo al mirar a los niños cantar al Señor una canción tan bella. Qué hermoso. Comprométase por sus hijos. Sea un ejemplo para sus hijos. Obedezca a su Dios. No cometamos el pecado de omisión. Póngase de pie, vamos a terminar acá en Lamentaciones. Váyase a su Biblia, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Hermano, Lamentaciones lo escribió Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer. Jeremías fue un hombre que sufrió tanto, hermano, las impertinencias de la vida, como decimos. Jeremías estuvo preso en una cárcel del patio de su reino, sin comer, porque el pueblo enemigo tenía sitiada la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podría salir. Llegó un momento en que al pueblo se le terminó el pan y el agua. Ya la gente no comía. Y en el libro de Jeremías, Jeremías empieza a decir cómo los padres se han comido a sus hijos, cómo la gente muere en las calles y sus huesos pegados a su piel. Y Jeremías empieza a hacer lamentación. Oh, esta ciudad que era la ciudad hermosa, cómo ahora la gente se mofa de ella. Cómo ahora quedó reducida a cenizas. Ahora solo son ruinas. Los jóvenes que cantaban ahora han callado. Ya no se escucha su voz. Ya no hay cánticos. Ahora los jóvenes son presos, son reos. Así que Isaías en Lamentaciones 3 dice algo bien importante en relación a esto, sobre el pecado. El pecado que fue la razón que llevó a la devastación de Israel, de su ciudad. Lamentaciones 3, versículo 39, y vamos a leer el 39 y el 40. Preste atención acá. Aquí terminamos. Lamentaciones 3, 39 y 40 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Hermano, si usted se ha lamentado algún día, esto es una exhortación bien fuerte para nosotros. ¿Por qué se lamenta el hombre? Está diciendo Jeremías. ¿Por qué te lamentas? Ay, que me falte eso. ¿Por qué te lamentas? Dice el versículo 39. Laméntese el hombre en su pecado. De eso debería lamentarse el hombre. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar ahí. Ahí donde está. Cierre sus ojos, hermano. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué cosas no estoy haciendo que por ende me convierten en un pecador por omisión? ¿Qué mandatos estoy omitiendo? ¿Qué pecados estoy omitiendo? ¿En qué desobediencia estoy? Mire, no le voy a preguntar qué pecados comete. Ya todas estas 3 semanas prediqué de eso. ¿Qué pecados cometemos? No. Hoy estoy predicando específicamente de eso. ¿Qué cosas usted debe hacer que no las está haciendo? Eso es pecado de omisión. ¿Qué cosas debe hacer que usted no está haciendo? Le decía un día bromeando a hermano Olman: hermano, si no vas a venir a la iglesia, pues mandate el diezmo, hermano, le digo. Era una broma. Ya sueno como pastor pentecostal. Es una broma que debería ser cierta.
¿Cuántas ganancias usted tiene a la semana? Se perdió servicio en la iglesia y dijo, como no fui, entonces no llevo mi ofrenda. Pecado de omisión. Hermano, ¿cuánta honra deberíamos darle al Señor que no se la estamos dando? Pecado de omisión. Gente que viene a la iglesia y vamos a cantar los cantos con mucha alegría, con mucho gozo, pero usted no siente ese gozo en su corazón para cantar y por lo tanto no canta. Pecado de omisión. No está haciendo lo que usted debe darle, debe hacer para Dios. La Biblia dice que Dios lo hizo todo para Él, es de Él y por Él. O sea, Dios nos hizo para que le demos honra. Pero ahí estamos, de brazos cruzados. Mientras todos cantan, yo estoy con mi boca cerrada cuando debo darle gloria a mi Rey de Reyes. Hermano, mientras otros corren al altar orando, hablando con su Dios, ahí está usted, que no quiere hacerlo, que no quiere rendirse, que no quiere pasar, que no quiere arrodillarse. Y si no pasa al altar, pues arrodíllese en su silla. Pero haga algo, demuéstrele al Señor que usted está rendido a Él. Pecado de omisión. Hermano, y si usted vino a la iglesia y Dios no le habló, pues entonces usted debería decirle al Señor, ¿qué pasa, Señor? Que siento que no me hablas. Háblame. De igual manera debería estar rendido diciéndole al Señor, háblame. Háblame. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, y usted tiene a los que no les ha hablado de Cristo. Tiene 1 año de compartir con ellos, 2 años, 3 años, meses. Pecado de omisión. Usted debe hablarles de Cristo si usted es cristiano. Vaya, los que no son cristianos los entiendo, pero si usted es cristiano, usted debe tener una carga por las almas. Y usted debe decirle a otros que Cristo es su Salvador. Pecados de omisión. Y hermano, y usted ha escuchado temas en la iglesia que se han predicado una y otra vez sobre cosas que usted sabe que está haciendo mal. Pero no pasa nada. Pecados de omisión. Déjeme hacerle un llamado en esta mañana. Por favor, hermano, vaya a su corazón, vaya a su mente. Y después de ir a su mente, a su corazón, e indagar qué cosas no está haciendo para su Dios, yo le invito a que venga a hablar con Dios. O ahí donde está, que se humille y usted le diga al Señor, perdóneme, Señor. Perdóneme por esos pecados de omisión. Cosas que debo hacer, que no estoy haciendo. Hermano, y si ya buscó en su conciencia, en su corazón y no encuentra ningún pecado, pues déjeme decirle una cosa, debería orar para decirle, muéstrame los pecados que me son ocultos. Porque no es que no tiene pecado, es que están ocultos a usted. Porque aquí todos tenemos cosas que desagradan a Dios. Así que hermano, hable con Dios esta mañana, no pierda la oportunidad. Si puede pasar al altar, pase al altar. Si no, ahí donde está, hable con su Dios, por favor. Pero haga algo, hermanos, por favor, haga algo. Hable con Dios. Seguramente a Él le va a escuchar la oración de un corazón humillado, de un corazón contrito, de alguien que se arrepiente, de alguien que se humilla, de alguien que le busca. Recuerde lo que el versículo en Jeremías decía en Lamentaciones, si te vas a lamentar de algo, si te vas a quejar de algo, lamentate por tu pecado. Lamentate por tu pecado. Termino en esto, hermanos. Nuevamente, si usted quiere orar, tome la oportunidad ahí donde está. Arrodíllese, humíllese, busque a Dios. Voy a decir lo último. Hay palabras muy importantes por las cuales este mundo existe y la Biblia existe. Le voy a decir cuáles son las palabras. Dios, hombre, salvación, pecado. Es una de las palabras en el vocabulario más importante. Por el pecado Jesús mandó a su Hijo, Dios manda a su Hijo amado Jesús a morir en una cruz. Por el pecado es destruido la relación que había entre el hombre y Dios en el jardín del Edén. Por el pecado el primer mundo fue destruido en el tiempo de Noé. Por el pecado
Las lenguas fueron confundidas en la Torre de Babel por el pecado, hermanos. Su familia está siendo destruida. Por el pecado muchos están haciendo cosas que no deben. Por el pecado muchos ansían, anhelan, desean cosas que no son buenas. Por el maldito pecado, hermanos. Hable con Dios esta mañana y dígale, líbreme de todo pecado y ayúdeme a estar limpio, ser un vaso de honra, ser un instrumento útil, santificado para lo que usted quiere que yo haga. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por hablarnos una vez más a través de su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque usted sabe, Padre, que mi incapacidad puede ser un obstáculo para que mis hermanos no entiendan su palabra, pero estoy seguro que no hay incapacidad alguna para usted, Espíritu Santo. Y estoy seguro que si yo no lo hablé de una manera que alguien pudo entender, usted de otra manera se lo explicó. Usted habló a su oído, a su corazón, redarguyéndolo, exhortándolo, animándolo a vivir esta semana de una manera diferente. Sabiendo que el pecado es una de las palabras por las cuales usted envió a su hijo amado Jesús. Pero que, Señor, tristemente los cristianos de nuestros días hemos convertido un tipo de pecado blanco. Creemos que yo no tengo ese pecado negro, sino un tipo de pecado blanco. Y todo es pecado sucio, asqueroso ante su presencia. Señor, si tan solo pudiéramos sentir por un minuto lo que usted siente en contra del pecado, seguramente nosotros los cristianos no estaríamos coqueteando con el pecado. Seguramente no estaríamos jugando con el pecado, no estaríamos pensando en que podemos dominarlo, pensando en que yo soy más fuerte. Su palabra nos enseña que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Ayúdenos a ser negligentes en lo que hemos creído y que así sirvamos a un Dios con un corazón sincero, buscando cada día honrarle, despojándonos de todo peso, carga que nos detiene de correr la carrera libremente. Señor, limpie mi vida, Padre, para que yo pueda ser un vaso de honra. ¿Qué cosas usted hará con mi vida este año? Límpieme, Señor, para ser un instrumento usado para su gloria. Límpienos, limpie las familias, purifique los matrimonios. Ayúdenos a ser mejores como hijos y como padres, como cristianos, como esposos, las mujeres como esposas. A ser mejores cristianos, ayúdenos, Señor, a ser diligentes en lo que hemos oído de usted. Perdone nuestros pecados, amado Padre Celestial. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quédense ahí un momento. Gracias, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias por atencionar a la palabra del Señor. Ya dejaré de estar hablando del pecado. Si alguno de ustedes quiere volver a escuchar esta predicación o las predicaciones anteriores, ahí están grabadas. Están en YouTube, en el canal de la iglesia. Iglesia Bautista La Cruz. Búsquelo así. Y ahí usted va a escuchar predicaciones anteriores. Si no estuvo en una predicación del pecado en un día anterior, váyase ahí y búsquela ahí. Son predicaciones, hermano, le voy a decir de verdad, son predicaciones que aún a mí mismo me sirven. Cuando pasa un año, yo voy ahí a ver las predicaciones grabadas y digo, necesito escuchar eso. Así que espero que Dios bendiga su vida a través de su palabra y que lo que he escuchado, hermano, lo pongamos por obra, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Creo que deben quedarse acá. Vamos a traer las mesas para el tiempo del refrigerio, ¿verdad?